Buenas tardes, mi nombre es Ana Yesenia Granados y voy a hablar un poco sobre los conceptos teóricos de la unidad 1, los cuales se ven reflejados en la guía de actividades. Eh, Dentro del concepto de salud, podemos decir que según la Asamblea Mundial de Salud, la OMS, esta se ve como un bienestar óptimo del individuo, como lo es su estado físico, su estado mental, su estado social. Eh, es muy, se considera desde muchos aspectos, eh, no solamente mejorar los dolores o enfermedades, sino también debe tener un equilibrio óptimo desde la parte micro, que sería la parte celular, y desde la parte macro, que también que sería la parte social. Estos dos deben de estar equilibrados, deben de estar sincronizados para que el individuo tenga una salud óptima. Salud mental. La salud mental se puede definir como el bienestar emocional del sujeto, como los estados psicológicos y sociales. Es muy importante que siempre se vean representadas en las etapas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque puede que hayan problemas mientras hay un conflicto o algo. Esto puede ser variante, puede tener esto, se puede ver perjudicada. Es por tanto que es importante mantener estas etapas equilibradas. ¿Cuáles son las etapas? La niñez, la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Es y todo lo que tenga que ver con nuestra parte, con todos los ámbitos en los que nos encontramos y en los que interactuamos. Dentro de los niveles de atención en salud tenemos el primer nivel. El primer nivel es aquel donde la parte de salud tiene más, interactúa de forma más personal con el usuario, con el individuo. Eh, este, este nivel atiende las necesidades básicas de los mismos. Se maneja una metodología de actividades de salud como son la promoción. Siempre se ve, por ejemplo, se puede manejar lo que es esto, la recuperación y la rehabilitación dentro de este primer nivel. Son enfermedades o son etapas de baja complejidad, donde podemos encontrar consultorios postclínicas, centros de salud, podemos encontrar una atención oportuna según lo que necesite el usuario y que sea obviamente eficaz. Este primer nivel ayuda aproximadamente al 85% de la población. Dentro de este segundo nivel, también está el segundo nivel, perdón, ellos lo podemos encontrar en los hospitales, los cuales pueden tener una disposición de usuarios, los cuales necesitan un servicio de salud más avanzado, como por ejemplo medicina externa, pediatría, ginecostrés, cirugía general y psiquiátrica. Este servicio va sincronizado de alguna otra forma con el primer nivel, y su manejo de enfermedades dentro de los usuarios es de un 95%. También tenemos el tercer nivel, y ese tercer nivel encontramos son ya las patologías más complejas y que necesitan atención y procedimientos más avanzados, procedimientos tecnológicos muchísimo más avanzados. Este nivel llega a resolver aproximadamente el 5% de la población, de los problemas de salud, perdón, y se suelen presentar dentro de los hospitales. Dentro de estos hospitales en Colombia podemos encontrar, por ejemplo, el Centro Nacional de Quemados y el Centro de Diálisis. También tenemos otro tipo de otros hospitales que manejan otro tipo de enfermedades con mayor complejidad. Dentro del concepto de promoción, la promoción
tiene que ver mucho con ayudar al usuario y a las comunidades en momentos precisos, facilitando que los individuos se involucren en realizar hábitos y estilos de vida saludable, lo cual también pueden involucrar sus entornos de vida cotidiana, como son su vida personal, familiar, laboral, comunitaria, entre otras. Dentro de la prevención tenemos qué es lo que ayuda a definir lo que ayuda a las enfermedades y la reducción de las mismas, pero también nos ayuda a detener un poco su avance y a minorar las consecuencias una vez establecidas. La prevención tiene unos niveles, los cuales, por ejemplo, está el nivel primaria. El nivel primaria es aquel que toma las medidas que van orientadas a evitar la aparición de enfermedades por medio de controles estrictos de los factores causales y los factores predisponentes. Una de las estrategias que está dirigida para la disminución y exposición del individuo en factores dañinos para su salud, esa es una de sus estrategias. Dentro de los objetivos de esta prevención primaria es la de disminuir la incidencia de la enfermedad, como por ejemplo el uso de estrategias educativas. Dentro de este uso de estrategias educativas podemos mencionar el uso del condón. ¿Para qué? Para que no vaya a haber una propagación de la enfermedad del VIH y poder contrarrestar la misma. También tenemos la prevención secundaria. Dentro de la prevención secundaria se enfoca básicamente en la aparición de las enfermedades, lo cual se logra por un medio de exámenes regulares, por medio de un seguimiento, a fin de tener un tratamiento oportuno y eficaz. Dentro de estas enfermedades podemos minimizar con este tipo de exámenes, y desde la prevención secundaria la hipertensión arterial y en su fase inicial, lo cual nos ayudaría después de un seguimiento, de un diagnóstico definido y un tratamiento, podríamos contrarrestar su enfermedad y contrarrestar sus síntomas, su enfermedad. También tenemos la prevención terciaria. Dentro de esta prevención tenemos las alternativas de recuperación de enfermedades, las cuales son existentes clínicamente, como por ejemplo un diagnóstico, un tratamiento, una rehabilitación, ya sea física, psicológica y social. Si llega a presentarse algún tipo de invalidez o llega a presentarse secuelas, se debe tener una estrategia para minimizar y reducir todo lo que conlleva estas enfermedades con este tipo de medidas. Por ejemplo, tenemos dentro de la rehabilitación, tenemos la radioterapia. Esta se utiliza en los usuarios que tienen cáncer y busca destruir las células cancerosas y reducir los tumores. Se utiliza con alta dosis de radiación. Es por tanto que tenemos que tener muy claros estos dos conceptos, ya que la promoción habla de la salud y la prevención se trata de la enfermedad, por lo que debemos tener mucho cuidado a la hora de hablar de ellas. Dentro de las concepciones históricas de los procesos de salud y enfermedad, tenemos la concepción tradicional. Desde la antigüedad se ha considerado que existen personas que ayudan a mejorar la salud de los demás individuos, como por ejemplo la existencia de los dioses que curaban problemas de encantamientos y hechizos. Dentro de las culturas primitivas podíamos encontrar que los brujos o los hechiceros eran aquellos que llamaban curanderos. Ellos tenían dos virtudes, que eran ser conocedores de hierbas y con ellas preparaban brebajes, y la siguiente virtud era su cercanía con los dioses.
Según Galeano, en 131 a.C., él disputaba la existencia de los dioses para el manejo de las enfermedades. Durante la Edad Media, nuevamente se influye la parte religiosa, dentro de la presencia de la salud y la enfermedad. En la Edad Moderna se desarrollaba la ciencia del avance significativo. Al finales de los siglos XVII se utiliza el microscopio como aspectos, lo cual ayuda a profundizar los aspectos biológicos con la salud. Dentro de la resolución industrial toman en cuenta los aspectos económicos, sociales y políticos relacionados con la salud. Cuando hablamos de unicasualidad, hablamos de que se le atribuye una causa a la enfermedad. También dentro de la Revolución Francesa, que fue en el siglo XIX, los aportes de Virchow y Pasteur hicieron que la perspectiva biologística se empiece a tomar en cuenta desde la dimensión política y social de los fenómenos de la enfermedad. También tenemos dentro de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX están los aspectos que hacen énfasis especialmente en las fuentes ambientales de microorganismos y las diferentes formas de la enfermedad, de la transmisión de infecciones. Dentro del modelo epidemiológico clásico, podemos decir que había un triado huésped, un hospedero y el ambiente. A los finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, la epidemiología se vio enfocada en cambiar de unicasualidad hacia la multicasualidad, lo que significa que es un hecho unido a situaciones que rodean al ser humano en su vida cotidiana. En 1946, surge la definición de la salud enunciada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Ellos mencionan que el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de las enfermedades. Molina, citado por Bers, dice que el concepto de salud tampoco es estático ni histórico, cambia de acuerdo con las ideas dominantes de cada sociedad. En 1973, Lanfranc-Bois, concepto del campo de salud, incluido en un trabajo del gobierno canadiense que fue base sobre la que se proyectó en la política sanitaria del país, implica que la salud está determinada por una variedad de factores que se pueden agrupar en 4 grandes grupos, como son el estilo de vida, el medio ambiente, la organización de atención de salud y la biología humana. Blue, citado por Bers en 1987, muestra cómo los anteriores factores se relacionan y se modifican mediante un círculo envolvente formado por la población, los sistemas culturales, la salud mental, el equilibrio ecológico y los recursos naturales. Lalonde y Dever están citados por Quevedo en 1992, sostienen que 4 factores son igualmente importantes. El modo para lograr un estado de salud es necesario que estos factores estén en equilibrio. Gordis en 1980 menciona que los agentes como el ruido, el estrés, los conflictos sexuales, entre otros factores, son perjudiciales para la salud. Versa en 1987 menciona que el fenómeno de la salud debe entenderse como el proceso de variaciones interrumpidas que acompañan el fenómeno vital del hombre, las cuales son producidas o influidas por factores hereditarios, los comportamientos y ambientales, así como por factores, acciones provenientes de los servicios de salud. En 1992 vincula la salud y el desarrollo, los cuales
coinciden desde la perspectiva del desarrollo humano, reconociendo la importancia de las variables socioeconómicas en la salud de las poblaciones. Dentro de las concepciones modernas, está que en los años 90 inicia con el estudio de la salud desde las representaciones sociales que tienen los individuos y la sociedad en general. Hershey, citada con Viveros en 1993, menciona que así como los individuos se expresan a propósito de la salud y la enfermedad en un lenguaje elaborado a partir de la relación que establece con la sociedad. Viveros en 1993 dice que la tradición antropológica muestra la existencia en toda la sociedad de un discurso sobre la enfermedad indisociable, con un conjunto de construcciones mentales, expresiones y vías de acceso privilegiadas al conjunto de concepciones, valores y relaciones en el sentido de esta sociedad. A pesar de los continuos cambios de la concepción de la salud y la enfermedad, siguen predominando unos conceptos pertenecientes a la racionalidad. Significa que conceden mayor relevancia a los factores biológicos y que se interesan más por la enfermedad y la rehabilitación. En 1943, Hornbach, citado por Garwin en 1978, menciona que el estar enfermo significa ser perjudicial, inestable o socialmente desvalorizado. También afirma en 1978 que los médicos son los menos que investigan sobre los conceptos de la salud y la enfermedad, que solo les importa los fenómenos vitales y las ideas que conllevan al medio ambiente social, que hacen que la enfermedad sea vista como un valor virtual cargado de valores negativos. Es por esto que es posible que el intento de comprender el problema de salud de la enfermedad sea como imposible buscarla o verla desde otro punto de vista o desde otras referentes. La concepción postmoderna menciona que en 1978 fue el nacimiento de la clínica, en 1979 la arqueología del saber, las palabras y las cosas, una arqueología en 1979, está la arqueología del saber humano. En el 2000 tenemos la historia de la locura de la época clásica. También nos muestra las experiencias prácticas y los discursos sobre los enfermos. Dice que el loco, el delincuente o la sexualidad son inventos recientes que han aparecido a partir de ciertas relaciones entre el saber y el poder, que han hecho posible de tal manera que estas disposiciones han permitido su emergencia, que han permitido que su emergencia desapareciera si llevarían consigo dichas realidades. Dentro de mis objetivos personales, creería que debo primero identificar los factores que pueden estar dañando mi salud mental y física. Debo implementar dentro de un plan de salud el ejercicio, la comida saludable, realizarlas, hacerlas parte de mi estilo de vida rutinario para mejorar mi estado de salud mental y física, y de esta forma poder ver diferentes cambios. Debo trazarme unas metas, trazar metas y llevar un control sobre lo que me propongo mejorar para que mi salud esté bien, ya tanto física, psicológica, me vuelva una persona mucho más saludable. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado.